Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal, Mario Espinosa, Domingo del Pilar y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, quien es el director general del DICON y el director general de comunicación de la Presidencia de la República. El martes pasado, el presidente hizo un encuentro en el Palacio con los periodistas que cubren la fuente y evidentemente el encuentro vino con la idea de evaluar estos primeros 2 años del gobierno. Sin embargo, en boca del presidente hubo un reconocimiento al equipo que lo acompaña al Palacio, entre los que estaba usted. Lo que quiere decir que parece que el presidente se siente conforme para iniciar este tercer año con ese equipo y llegar a buen puerto. Lo que le dije inmediatamente a mi esposa fue, por lo menos en los próximos decretos no me cancelan. En los próximos decretos no me cancelan. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Muy Realmente buenos días. me siento muy contento de estar aquí. Okay. Percio, Domingo, somos viejos amigos. Y inmediatamente llegué aquí y supe que Marjorie participaría de esta entrevista. Llamé a mi hijo porque Marjorie la conozco desde niña, porque tanto mi hijo y ella estudiaron en el Liceo Francés. De modo que me da mucha alegría, ¿no? Y me estreno con Marjorie. Sí. Gracias. Vamos a ver si fue buena alumna. ¿Sí? Así es. Bueno, pues dentro de ese estreno yo quería hacer una primera pregunta y de hecho recuerdo que cuando se hizo el balance de los 100 primeros días, usted hacía mucho énfasis como titular de la DICON de que prefería darle prioridad a la comunicación y no así a la propaganda y que por supuesto primaría el trabajo por encima de las palabras y de los discursos. ¿Qué tan satisfecho se siente en sus ejecutorias al momento? Mire, nosotros tenemos por la suerte de tener un presidente que tiene excelentes ejecutorias y no hay mejor comunicación que el buen gobierno. La mejor comunicación es el buen gobierno. Usualmente cuando los gobiernos entran en crisis no lo culpan a sus malas políticas, sino a la comunicación. Es decir, los comunicadores no están funcionando, no hay buenas estrategias, etcétera, etcétera, porque los gobiernos tienen que buscar la manera de relanzarse. Pero la verdad es que un buen gobierno tiene una buena comunicación, de manera que nos ha resultado fácil. Lo otro es que nosotros, el equipo nuestro, viene trabajando con el presidente desde hace muchísimos años, desde el año 99. Es decir, que conocemos a profundidad al presidente. Hemos visto cómo se construyó la candidatura, cómo se construyó la victoria. De manera que el conocimiento del presidente nos permitió presentarle al pueblo dominicano la verdadera naturaleza, el verdadero Danilo, porque muchas veces la comunicación, la percepción ciudadana no se correspondía con la realidad. Y nosotros lo que hemos hecho, por eso decíamos que no hacíamos propaganda, sino comunicación, nos hemos limitado a comunicar tal cual es lo que es el presidente y lo que son sus ejecutorias. Roberto, sobre este tema... Y para eso nos ha ayudado mucho el desarrollo de las comunicaciones en el mundo y en nuestro país, tanto a nivel de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación digital, como las plataformas digitales, ¿no? Y nosotros hemos tenido grandes aliados en eso. La diputada Minú Tavares ha dicho todo lo contrario con relación a esto, que más que comunicación ha habido mucha propaganda del gobierno y que se ha empeñado el gobierno en mantener esa propaganda de humildad, de efectividad, y que con esto han podido lograr cierta aceptación por parte de cuando se hacen las mediciones populares. ¿Qué opinión le merece usted? Me sorprende, parece que cambió de opinión Minú, porque durante el primer tiempo del gobierno constantemente nos felicitaba por las historias que recogíamos y que construíamos, porque básicamente nosotros nos limitamos a recoger las historias de la población, de cómo les impacta las políticas públicas y comunicarlo. Si ustedes ven las historias que nosotros difundimos en DICOM, si ven las fotografías que nosotros hacemos, usted se va a dar cuenta que hay un interés marcado por la comunicación, no así por la propaganda. De manera que me sorprende, parece que he cambiado de opinión, Minú. Roberto, usted que ha estado cerca del presidente desde antes y ahora, ha conocido su formación, su estructuración como candidato primero y después, ahora como presidente en ejecución, no hay duda de que el presidente está mejor, tiene mejor aprecio en la población como presidente que cuando era candidato. Creo que era, tiene mejores números ahora. Por supuesto. Y evidentemente eso ha abierto la posibilidad en la imaginación popular y de sectores de que el presidente tiene condiciones para continuar en el poder. De hecho, el tema se lo tocaron al presidente en este encuentro del martes y él dio
respuesta que todo el mundo entiende que dejó una brecha ahí. Sí. Pero él dijo algo, en algún momento de su conversación, él dijo algo que no pensaba que podía hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces parecería que él está muy conforme con lo que ha hecho. Toda esa estructuración de la imaginación popular, de satisfacción del gobierno, de que ha ido bien, ¿crea entusiasmo para continuar en el poder? Tenemos que ser justos, es decir, ¿cómo se construye este ambiente de reelección? ¿Qué es lo que significa la reelección para mucha gente? La población tiene necesidades, tiene urgencias, tiene ilusiones. Y entonces los gobiernos están en capacidad, por el poder que concentran, por el presupuesto que administran, de desarrollar políticas, de tomar medidas que pueden favorecer o no a los sectores productivos, a las familias, a los negocios, en sentido general. La población, lo que nosotros sentimos, y a mí me dicen directamente, se ha sentido sorprendida con Danilo Medina. Recuerdo una señora que me agarró de la mano en un supermercado, en el supermercado de la cadena de Arroyo Hondo, frente al Body Shop, y me dice: Danilo nos ha sorprendido, Danilo nos ha salido mejor de lo que pensábamos, nos ha salido mejor de lo que pensábamos. Entonces la gente ve políticas públicas que funcionan, que dan resultados, que dan buenos resultados y que cambia su vida. Muchas vidas han cambiado en República Dominicana. Yo solo los remito a que ustedes vean las historias que nosotros hemos presentado de los resultados y el impacto de las visitas sorpresa. Las mujeres, los productores, agricultores, todo tipo, cómo ellos mismos cuentan que su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque eran proyectos agropecuarios que languidecían, que tenían dificultades, pequeñitas, a veces un simple sistema de reguío, y haberse instalado el sistema de reguío permitió la producción de sus tierras. O sea, su vida ha cambiado. Igualmente lo pueden decir aquellas personas que han sido alfabetizadas, su vida cambió, como decía una señora en Santiago de 83 y tantos años. Yo me he alfabetizado y ahora puedo yo leer la Biblia yo, no me la tienen que contar. O sea, su vida ha cambiado porque es una persona de una alta religiosidad en la que la lectura de la Biblia juega un papel importante todos los días en la mañana. Pero ¿hacia dónde conduce? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La población no es ustedes son intelectuales, ustedes son personas que tienen un discernimiento mucho más complejo. La gente que dice: este gobierno me gusta, las políticas que aplica me gusta, me dan resultados, me benefician a mi negocio, como un ingeniero que se saca por sorteo una obra de 60 millones, evidentemente que está contento. Este gobierno funciona, el que se saca una contrata de 60 millones considera que este gobierno está funcionando bien. ¿Cuál es la reacción de la gente? Si le pagan a tiempo. No, y se está pagando a tiempo, no, porque además hay una línea en el Banco de Reserva que tú puedes apelar. ¿Qué es lo que quiero decir? La gente dice: yo quiero que esto siga. Y es natural. Pero ha hecho eso cambiar de idea al presidente. Lo que quiero es llevarlos a ustedes al razonamiento. Entonces, no es normal, no es correcto que si se están aplicando políticas públicas que están modificando, cambiando la vida de la gente, que se quiera seguir con ellas. Eso es lo que yo planteo, el debate en términos sociológicos, en términos sociales, ¿verdad?, de proceso histórico. Cuando las políticas funcionan no hay que continuarlas, no hay que profundizarlas. Lo que pasa es que nosotros podemos entender, como yo puedo entender yo personalmente, yo soy partidario de la reelección de las políticas públicas actuales. Eso podemos decir nosotros, pero la gente del pueblo no llega a ese razonamiento y dice: yo quiero que siga él, porque él es la encarnación de esas políticas. Entonces tenemos que entender que ese sentimiento nacional se ha creado. Hay un sentimiento nacional, señores. Cualquiera de las encuestas que se hagan ahora, usted va a recoger que hay un sentimiento mayoritario a favor de la reelección. Lo que queremos saber, licenciado, es precisamente ese impacto ha hecho cambiar de opinión al licenciado Danilo Medina en cuanto a la posibilidad de repostularse. Pero ahí es que voy. Quería decirle eso para que seamos justos, porque a veces se quiere manipular el sentimiento de reelección que hay en la población como algo perverso y malo. No, la población lo que está diciendo es que esas políticas le gustan y que quieren que continúen. Y eso es algo legítimo y en términos históricos correcto, además, digo yo. Ok, ¿qué dice el presidente? Los periodistas, la pregunta que origina el comentario del presidente se da en este sentido. Lo pueden ver en el video que está publicado. Dice un periodista: presidente, mire, está habiendo movimientos a favor de la reelección. Dígame una cosa, ¿usted en un momento determinado se va a pronunciar si los vientos soplan
Oiga, está citando exactamente un parte de, digamos, del eslogan o del hilo conductor de uno de los precandidatos del PLD. ¿Qué dice el presidente? Déjenme decirles lo siguiente, porque él se sentía muy a gusto con los periodistas allí. Si fuera por mis hijas, si fuera por mi familia, yo dejara esto, porque mis hijas no quieren que yo continúe en esto. Son como yo, que no nos gusta ser centro de atención de nada, que no les gusta el poder. Ahora, yo soy un militante, ni siquiera dijo dirigente, yo soy un militante del PLD. Yo hago lo que diga mi partido. El candidato de mi partido será mi candidato. Un poco enfrentando la incredulidad que había, ¿no? Que se desdibujaba en los rostros. Dice, esto es un asunto de tiempo. Un candidato se escoge probablemente 15 meses antes de un proceso electoral. Esperemos a ese momento. Si llegado ese momento, o sea, a los 15 meses, ¿no?, todavía les importa mi opinión, fíjense la humildad de este hombre, si todavía en ese momento importa mi opinión, yo se la podría dar. Eso fue. Naturalmente, hay una sensación en los medios de comunicación de que están buscando, tratando de, bueno, un poco después de Balaguer, todos estamos tratando de interpretar un gesto, una mueca, un movimiento de los espejuelos de todos los gobernantes para descifrar. Licenciado, bueno, eso fue lo que eso fue lo que dijo el presidente. Ahora le pregunto yo al licenciado Roberto Rodríguez Marchena, que conoce la posición, que conoce al hombre. Se la voy a decir. Que conoce al hombre. ¿Cuál es su opinión con respecto a la posibilidad de que el presidente pueda aceptar que se modifique la Constitución y que pueda él ser postulado nuevamente? Le voy a decir el mensaje que nos ha indicado el presidente que comuniquemos. Si bien los 2 años anteriores fueron buenos y muy buenos creemos nosotros, ¿no? Los próximos años tienen que ser aún mejores, los 2 próximos años tienen que ser aún mejores. Y el compromiso de todos ustedes, tanto de ministros, funcionarios y empleados del gobierno, es seguir ganándose el afecto de la población. ¿Por qué? Porque hay la creencia de que a los 2 años comienza a decrecer el afecto en medio de la ciudadanía. Y se han hecho todos los vaticinios contra el afecto del gobierno y la población. En diciembre se dijo de que ya había llegado a su pico y ya solo le quedaba caer. Lo dijeron también para Semana Santa y se cayó el vaticinio. Lo dijeron para el verano del año 2013 y tampoco. Y ahora han llegado hasta agosto del 2016 y dicen, bueno, ya sí es verdad. Ya 2 años, ya este hombre comienza a declinar. Eso es inevitable. El presidente ha dicho, el mandato que tienen ustedes es seguir trabajando con el mismo ímpetu para que estos próximos 2 años sean todavía mejores, que es lo que señalaba Percio. ¿Qué dice Percio? El presidente ha dicho que no se imaginaba que se podían hacer tantas cosas en tan poco tiempo. No es un dejo de satisfacción, sino es un dejo de que cuando usted sabe lo que quiere hacer y cuando usted tiene la experiencia, como lo dijo él, yo no he venido a improvisar al gobierno. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados, conozco el Estado, fui 2 veces ministro de la Presidencia y sé cómo se maneja esto. Tengo unas ideas muy claras, pero además yo les agrego a ustedes, casi de manera confidencial, las derrotas enseñan más que las victorias, porque las victorias usted va a celebrar, con las derrotas usted tiene que pensar. Entonces, nosotros fuimos al gobierno, encabezado por el presidente, con muy claro lo que teníamos que hacer y lo que íbamos a hacer. Y en el presidente, se lo digo yo, hay una urgencia, a veces yo digo extrema, porque si el presidente le asigna a usted una tarea y usted le dice que la va a tener lista a las 4 de la tarde, él le pregunta inmediatamente, no puede ser a las 12, porque tiene ese sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia que tiene la población? Mire usted, nosotros vamos a culminar ahora en octubre con la construcción de 10.000 aulas. Y por todos los medios de comunicación se está señalando que a aquella le falta un baño, que aquella no está terminada, que falta la otra, porque son 28.000 que hay que construir. Entonces hay una presión de la sociedad que se explica en todo esto que le digo. Pero el mandato es a trabajar, trabajar. ¿Pero para qué? Para trabajar para el mandato que tenemos. Para irse bien en el 16, para volver para la cotidianidad, porque el 16 tú no lo puedes explicar si no tienes un buen presente. Si el futuro es el resultado de muchos presentes, entonces tú tienes que hacer las cosas bien hoy, mañana, pasado, porque es así. Roberto, pero ¿cómo concretar en el plano de la política ese imaginario popular de buen gusto? Es decir, una población que se siente cómoda con unas políticas que tal vez mira como garante a quien la está implementando y que tiene la idea de que continúe.
En principio, muy al principio cuando se hablaba de esto, usted mismo llegaba a decir que había gente que se pasaba de contento, Sí. dando opiniones, pero ya desde el gobierno hay pronunciamientos concretos de ministros y de funcionarios muy cercanos al presidente, como es el caso del ministro de Obras Públicas, el director de Indotel, el director de la CAS, el director de la CAS. Es decir, ya hay un movimiento público y de hecho se presenta en algunas escenas públicas donde está el presidente promoviendo el tema de la reelección. Y evidentemente esto tiene que generar en el orden interno del gobierno alguna idea. Es decir, y tal vez lo que nos interesaría concretar es si el presidente ha tenido en su agenda el tema, por lo menos como líder político del grupo que representa. Ya le he dicho, es decir, muchas de estas expresiones son inevitables. Yo constantemente lo estoy recibiendo todos los días. Y en cierto modo yo le digo a ustedes que eso es positivo para los grandes desafíos que tiene el país. Que la población esté contenta con el gobierno, que esté energizada con el gobierno, nos va a permitir tener un mejor pacto eléctrico, un mejor pacto fiscal, o sea, los grandes desafíos que tenemos como país. Eso es lo primero. Lo segundo es que esas expresiones son prácticamente inevitables. En todos los gobiernos, en todas las administraciones, ustedes van a ver expresiones de satisfacción y eso que usted, dije una vez, gente que se pasa de contenta, porque está muy contenta. Y bueno, y pasarse de contenta es una frontera prácticamente imperceptible. Entonces, pero la posición del presidente, se las digo, la posición del presidente es que todos tenemos que trabajar para las funciones y para las tareas que se nos escogió. Pero ¿cuáles controles va a estar estableciendo el gobierno en lo que pudiéramos llamar, usted mismo lo decía, en esta etapa crítica, en este inicio de etapa crítica? Porque aquí hay dos cosas. O gente que entiende que el plazo se acabó, porque el presidente se va el 16, o gente que entiende que entramos en la onda de la reelección. En cualquiera de los dos escenarios hay un riesgo. ¿Cuál es el cuidado que el gobierno tiene para que estos 2 años que faltan sean mejores que los otros 2? Bueno, el cuidado es la aplicación de la política. Por ejemplo, usted habla de Gonzalo Castillo, se habla de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo no ha disminuido su tren de trabajo en absoluto. Es una opinión, es una convicción que él tiene. Por eso es, como decía alguien, un lambón, un tipo despreciable. En absoluto, esa es una convicción que él tiene. Él entiende que este gobierno debe seguir. ¿Está conspirando contra la constitucionalidad? No. ¿Está conspirando contra su ritmo de trabajo? No, porque sigue desempeñando su labor. El tema de la reelección es un tema de la democracia. Exactamente, está utilizando los recursos del Estado. Yo aseguro a ustedes que Gonzalo Castillo no está utilizando un centavo del dinero público. Yo eso lo aseguro, porque tiene la fortuna suficiente, si en caso que se dedicara a imprimir afiches o lo que fuera, cosa que no sé, para hacerlo con sus propios recursos. Lo que quiero decir es que estas son expresiones naturales que se dan. Algunos han manifestado una convicción. ¿Está afectando eso a la marcha del gobierno? En absoluto, en absoluto. Y el presidente, yo les digo a ustedes, es riguroso con el cumplimiento del trabajo de cada cual. Yo no he visto a Gonzalo Castillo disminuir su ritmo de trabajo. Anoche lo escuché con una declaración sumamente prudente. ¿Qué dijo? Yo me atengo a lo que dijo el presidente en el encuentro con los periodistas. Me parece una actitud prudente, responsable y cuidadosa. ¿Le gusta a usted, licenciado, el modelo? Que fue una respuesta muy política. Por supuesto, porque él es un político, miembro. Gonzalo Castillo es miembro del comité político del PLD. ¿Le gusta a usted el modelo imperante en Estados Unidos de la posibilidad de el presidente optar por una reelección y nunca más? A mí el modelo que me gusta es el que nosotros estamos ejecutando ahora mismo, de que estamos en el gobierno y tenemos que aplicarnos para tener un buen desempeño. Si yo le respondo de una manera u otra, estaría desvirtuando mi condición de portavoz. Yo no puedo hablar en términos personales, yo le hablo como portavoz del gobierno. Y yo no puedo decir a nombre del gobierno lo que no es posición del gobierno. Ya les dije, la posición del gobierno es que tenemos en estos próximos 2 años empeñarnos a fondo para que estos años por venir sean mejores que los anteriores. Desde el gobierno no se nos emplaza a que nosotros digamos si nos gusta más un modelo u otro. Y yo, como en mi condición de portavoz, no puedo fijar una posición que esté al margen de lo que dice la Constitución de la República Dominicana. Si yo soy el portavoz del gobierno de todos los dominicanos, no de Danilo Medina, no del Partido de la Liberación Dominicana. De manera que yo tengo que sujetarme a lo que manda la ley. ¿Y al presidente se ha conversado sobre ese tema? ¿No le gusta, no le simpatiza? Ya le he dicho, el presidente de la República lo que nos ha dicho
Lo que nos ha dicho es que tenemos que trabajar para que estos próximos 2 años sean aún mejores y que nos ganemos el afecto del pueblo dominicano. Yo le digo a usted una cosa, cuando en mi relación con mi esposa, y yo me imagino de ustedes con su pareja, ustedes no pretenden reelegirse todas las noches y todas las mañanas y todas las tardes en el afecto de su pareja. Es lo mismo. De hecho, nos consta que la suya sí se pronunció al respecto. Sí, no, ya lo dijo, y me sentí muy reconfortado. Un hombre bueno no se cambia. Usted quedó ratificado en el puesto. No, como yo la recibí con besos y abrazos. Ahora, esa expresión última la podemos aplicar a la política. Por supuesto. Un presidente bueno no se cambia. Que lo bueno no se cambia. Pero por supuesto, las políticas no se cambian. Ya les decía a ustedes, la elaboración conceptual que ustedes hacen es muy diferente a la que hace el pueblo. Nosotros aquí decimos, las buenas políticas hay que continuarlas. Y eso en términos sociológicos, en términos de proceso histórico, es inobjetable. Ahora, el pueblo no razona como nosotros. El pueblo lo que dice, él es la encarnación de esa política, que siga. ¿Y entonces qué hacemos? Es bueno que ese sentimiento... Eso es lo que nosotros queremos saber, lo que quiero decir es que no satanicen ese sentimiento en la población. Los políticos lo que tienen que tener la inteligencia de entender que hay un antes y después de Danilo Medina, de que los políticos que vengan ahora tienen que tener una relación más cercana con los ciudadanos, tienen que aprender a escuchar y a resolver los pequeñitos problemas, porque un sistema de reguío en Neiva es el equivalente al metro de la capital. ¿Entiende? O sea, porque todo se dimensiona, o en las matas de Santa Cruz, ¿me explico? Entonces, es así, y usted tiene que atender esas pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas son de las pequeñas gentes. Entonces, ese modelo que tanto le gusta al pueblo dominicano, los políticos tienen que tener la inteligencia de aprenderlo. Eso es lo que está diciendo la población. Me gusta cómo ese hombre gobierne, y si tú quieres ser mi candidato, tú tienes que parecerte a él. Bueno, ya, eso es asunto tuyo, eso es un desafío de cada cual. Tenemos 20 minutos no se pone en duda que, por supuesto, la brecha o la posibilidad de la reelección está sustentada por la alta valoración que ha tenido toda la población, tanto del presidente como de las ejecutorias. Sin embargo, hay sectores, y claro, principalmente la oposición, que le atribuyen no tanto el balance positivo de las ejecutorias, sino que lo reducen simplemente al perfil, al nuevo modelo que ha estado implementando el presidente, y de ahí atribuye que siempre se cuide más la imagen del presidente al decidir una ejecutoria, una política. Usted hace énfasis que estos 2 años serán determinantes en cuanto a poder ostentar mejores políticas todavía para que continúe el deseo de la población de mantener las políticas públicas. ¿Qué tan cierto es en la toma de decisión y si ciertamente se atrevería a ejecutar decisiones que tal vez afecten negativamente esa imagen? Porque lo que se ha cuestionado hasta ahora, que temas sensibles como por ejemplo Loma Miranda, lo que hace es relegarlo al Congreso para no verse afectado. Mire, yo leía una nota del The Economist en el día de hoy, lo leí en inglés anoche y lo vi publicado en un diario esta mañana, donde decía que el presidente gozaba de una magnífica popularidad y que ese pico de popularidad no servía para nada si no tomaba medidas de corte impopular. Y usted dice, pero venga acá, es decir, queremos replicar el mismo modelo neoliberal del choque, de que un presidente adquiere popularidad y entonces la desgasta, la desperdicia, tomando medidas antipopulares. ¿Y por qué? Haciendo lo malo. Exactamente, lo malo, perjudicando a alguien. Porque cuando usted dice antipopular, ¿qué quiere decir? Contra los chiquitos, porque no es contra los grandes. Entonces, usted va a utilizar su popularidad para darle una pela, para hacerle una travesura a los más chiquitos. No, lo que estamos haciendo es utilizando la popularidad del presidente para seguir beneficiando a la gente. Pero constantemente nos están presionando para que tome medidas impopulares. Es decir, que quiebren negocios, que la gente pierda su empleo. ¿Y por qué el presidente Danilo Medina va a utilizar su popularidad para golpear a la población? En absoluto. La oposición señala de que las cifras que nosotros damos no son ciertas, que no es verdad que 534.000 personas han salido de la pobreza, que 200.000 han salido de la indigencia, que no hemos creado 236.000 empleos, que no es verdad que Banca Solidaria ha prestado 5.300 millones de pesos, de que ha creado 20.000 empleos o que ha protegido 165.000 empleos. Y yo le digo a los señores de la oposición, ¿y cuáles son las cifras de ustedes? Díganme las de ustedes.
Si esas cifras no son ciertas, si no son 500.000, ¿cuántos son? ¿400? ¿350? ¿375? ¿Cuántos son? O no son ninguno. O no son ninguno, no se ha creado nada para que hagan el ridículo. Es decir, la oposición, estos señores de la oposición, lo que están es permanentemente haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque no han entendido la dimensión de hacer comunicación política en los tiempos actuales. Usted, si usted va a refutarme, usted tiene que darme su cifra alternativa y susténtemela usted. Yo le doy mi cifra y se la sustento. Y el gobierno lo ha hecho así. Y ahí está la realidad. Por eso nos critican que hacemos la comunicación no hablando del gobierno, porque nosotros desde el gobierno no hablamos, sino que ponemos a la gente a hablar. Es la propia gente la que está diciendo, aquí hemos creado tantos empleos, aquí se ha mejorado, aquí tengo más ingresos. Entonces la oposición se ha visto incapacitada de enfrentar de una manera inteligente lo que son las ejecutorias y convertirse en una alternativa de poder. Por eso el presidente tiene 90%. ¿Qué le vamos a hacer? Roberto, en la intervención del presidente salieron a relucir muchos temas. Entre ellos el tema salarial del país, donde el presidente decía que con 10.000 pesos no se puede vivir dignamente. Así es. Y por otro lado, el director de Impuestos Internos, en más de una ocasión ha estado planteando la idea del sistema regresivo que tenemos por la forma en que está estructurado. Estas expresiones del presidente pudieran estarnos revelando lo que pudieran ser las políticas de estos últimos 2 años. No solo de estos 2 años. ¿Pudiera el gobierno promover una mejoría salarial? No solamente de estos 2 años, Percio. Es decir, desde el momento mismo que el presidente llegó al poder, está aplicando ese principio. Él lo ha formulado de la siguiente manera: las empresas solo pueden vender si los ciudadanos tienen capacidad de comprar. Tan sencillo como eso. Claro, en un país con una gran informalidad como la nuestra, donde hay un gran emprendurismo de los ciudadanos, pues tenemos que también contemplar los ingresos. No solamente los salarios, sino los ingresos. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el presidente, por ejemplo, con las visitas sorpresa? Elevando los ingresos de los productores agropecuarios, los pequeñitos productores agropecuarios, para que tengan más poder de compra y puedan comprar más alimentos, más ropa, de todo lo que se produce en nuestro país. Pero al mismo tiempo ha habido una política que se ha manifestado en 2 decretos, no recuerdo sus números, de privilegiar las compras a las MIPYMES. El año pasado fueron 60.000 millones de pesos que se le compraron a MIPYMES. Este año esperamos superarlo. Tenemos la meta de, por mandato, que es un 20%. Pero usted tiene el siguiente cuadro. De cada peso que el gobierno recibe en el presupuesto nacional, alrededor del 67% lo aportan los sectores que menos pueden de la sociedad. Claro, hay una estructura regresiva. ¿Cómo cambiar eso para que sean verdaderamente lo que tienen el poder económico de poder pasar? Por supuesto, Percio. Es que tu pregunta tenía 2 partes. Quería abordar la primera. Es decir, lo que te quiero decir es que no solo va a ser la política de mejorar los ingresos y de los salarios, una política en los próximos 2 años por venir, y ahí confirmo tu pregunta, sino que te decía que también había sido hasta ahora la política que habíamos venido aplicando, de elevar los ingresos de la familia. Ahora, de que tenemos un sistema, una fiscalidad regresiva, esa es la pura verdad. Ahora, el gobierno puede imponer deliberadamente, antojadizamente, por encima de los sectores productivos, no. De ahí la necesidad de un pacto fiscal. Ahora, para construir ese pacto fiscal, se habla del endeudamiento externo, se hablan de muchas cosas, pero para construir ese pacto fiscal, lo primero que tenemos que sentarnos, porque esta sociedad no es solo del gobierno, no es solo de aquellos asalariados, sino también de los empresarios. Tenemos que abordar la fiscalidad, pero manteniendo el entusiasmo, el incentivo, las seguridades al sector empresarial, porque tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Entonces, hay que sentarse y pensar el país que queremos construir. Porque el punto de partida no es cuánto queremos subir la presión tributaria. Ese no es el punto de partida. Que la queremos llevar a 20. No, un momentito. Ese no es el punto de partida. Sino, vamos a diseñar el país que queremos. Queremos profesionales capaces, un personal capacitado que pueda ser mucho más útil a las empresas. Entonces tenemos que tener una población más educada. Para tener una población crecientemente más educada, no basta el 4%, sino el 6%. Ok, 6%. ¿Para qué fecha? 6%. Bien, la descentralización municipal es correcta porque desarrolla capacidades en los municipios, etcétera, etcétera, y permita que se resuelvan problemas muy puntuales en la comunidad y no en el gobierno del centro. Bien, nos comprometemos al 10%, a entregarlo de verdad y a llevarlo a un 12%. Perfecto, anótalo ahí. Salud, tenemos grandes carencias de salud. Ok.
¿Cuánto tenemos? 1.8, 2.1. ¿Cuántos tenemos que llevar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuál cobertura universal tenemos que garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas? ¿Y eso te da cuánto? ¿Te da cuánto del PIB? Te da 4. Perfecto, anótalo ahí. ¿Cuánto van? Entonces, a partir de ahí, entonces, miren, vamos por 21, vamos por 19, vamos por 23. ¿Están ustedes dispuestos a hacer un serrucho? Que hagamos este serrucho y tú pones tanto, tú tanto, tú tanto. Sí, de acuerdo. Bien, entonces firmamos el pacto fiscal. Es así, no de otra manera. Pero naturalmente que hay... ¿A qué se debe esa fiscalidad regresiva? De que los ciudadanos y ciudadanas no han tenido el poder a través del gobierno, y este gobierno sí tiene la voluntad de sentar en la mesa a todos los actores para provocar un pacto fiscal. Por primera vez hay esa voluntad. Y debo decir algo, el gobierno no podía firmar un pacto fiscal al inicio de su gestión. ¿Por qué? Porque había un descrédito en relación a la calidad del gasto. Y el presidente Medina era consciente de ese descrédito que había en la administración pública, en la gestión de los dineros del pueblo, y por tanto de la calidad del gasto. Por tanto tenía que ganarse la confianza primero. Logrando la meta. Claro, y viendo que el presidente fue capaz de reducir el déficit fiscal, la economía sigue creciendo para fortuna, ¿verdad? Y el presidente hoy sí tiene la autoridad, la legitimidad y la confianza de todos los sectores de la vida nacional de que es un hombre prudente, sensato, de que no es un loco viejo el que está ahí, para sentarse y que él pueda conducir la construcción de ese pacto fiscal. Ahora estamos en un excelente momento para hacerlo. Y volviendo al tema del aumento salarial, que por supuesto también está vinculado a otro pacto, que es el pacto laboral, que tanto se ha estado requiriendo y cuyas negociaciones se han venido realizando durante los últimos meses y lamentablemente estancadas al final. Usted dice que sí serán parte de estos 2 últimos años de este periodo, pero sin embargo la variable tiempo es importantísima. Estas declaraciones del presidente el martes se pueden interpretar de manera concreta como una instrucción directa para que sea convocado el Comité Nacional de Salario para llegar a sentar nuevamente los actores de la mesa y producir en el corto plazo ese aumento salarial que hasta este momento se habla del 30% de parte de los sindicatos. La ley es la que establece los plazos de convocatoria del Comité Nacional de Salario. Entonces sería para el año entrante. No, lo que el presidente ha dicho, fiel en el pensamiento bochista. Yo recuerdo cuántas veces don Juan decía que los empresarios dominicanos tenían que cambiar su cultura frente al pago de sus empleados. Decía, ustedes son tontos. Yo recuerdo que don Juan lo decía. Ustedes no se dan cuenta que en diciembre con el doble sueldo aumentan las ventas. Usted no les dice nada, no le sugiere nada a ustedes los empresarios que el doble sueldo dinamiza la economía. Pues eso así es que hay que mirar la economía en sentido general. Y el presidente lo ha estado diciendo. Señores empresarios, entiendan, si ustedes mejoran sus salarios, los obreros, los trabajadores van a ir con ese mismo dinero y lo van a consumir todo. Y eso va a tener un efecto virtuoso en la economía, porque usted le está pagando y el mismo obrero le está comprando todo lo que usted está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Pero y la otra faceta del pasivo laboral y sobre todo para las pymes. No, lo que quiero decir es que el presidente lo que ha convocado al empresariado a que cambie su cultura. Ha prevalecido durante muchísimo tiempo, y mire la desgracia por la que está pasando Europa, no así los Estados Unidos, porque el presidente Barack Obama tenía otra manera de aproximarse a la solución de la crisis. Mire lo que está pasando en Europa, por entender que el problema eran los salarios. Usted, llevando a una mayor miseria, a una mayor desprotección a los trabajadores, usted no va a dinamizar la economía. Es como los criterios que tenían de la medicina en el siglo XVII, de que desangrando a una persona usted lo curaba, y lo que hacían era matarlo. Y eso es lo que está ocurriendo en Europa. Entonces el presidente tiene una visión económica diferente, de que usted tiene que estimular la demanda para que los sectores productivos puedan vender. Si hay personas que no tienen capacidad de compra, las empresas no van a contratar empleados. Licenciado, se nos agota el tiempo y tengo 2 inquietudes breves que me gustaría. ¿Para cuándo se pudiera esperar que salgan decretos de cambios de civiles, como dijo el presidente que habrían más cambios? Y lo segundo, con relación a qué ha pasado con las pensiones de periodistas, de empleados de medios de comunicación solicitados por el Colegio Dominicano de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores. Te respondo inmediatamente. En relación a los decretos, la única persona que sabe de este asunto no está aquí. Está allí. Está en Palacio. Está allí, sí, debe estar ahí. Es el vocero, sí, está ahí. Él lo redacta y él lo entrega. Cuando me lo entregan yo lo hago público, eso sí. Pero yo no, eso solamente lo sabe. Ni sabe. No, en absoluto. Un hombre absolutamente discreto.
absolutamente discreto. Entonces, vamos a esperar. Pero él lo dijo que iban a haber cambios, lo dijo en el encuentro. Pero tanto andan los rumores que también dice que dentro de su estilo amenaza al funcionario de que si revela la información entonces no se daría el nombramiento. No, yo no he visto eso. No lo he visto eso. Pero hay un dato, lo de las pensiones. Pero hay un dato, antes que usted le responda a las pensiones. ¿Redacta el propio presidente el decreto cuando va a quitar o va a designar a alguien? Es que los decretos no necesitan redactarse, porque primero hay un articulado que es el que permite, de acuerdo al artículo 128 de la Constitución que me confiere el decreto, es simplemente poner nombres. O sea, cuando digo que el presidente él mismo es que establece, él hace su lista. Él no suelta esa información, por ejemplo, la consultoría jurídica hasta no, lo suelta cuando él ha tomado su decisión. Muy bien. Él es una persona sumamente discreta. Y usted sabe que la indiscreción en nuestro país es una institución. Es una de modo que tiene que cuidarse. Lo de las pensiones, ¿qué ha pasado? Y el hombre, con las pensiones, bueno, ya Juan Bolívar ayer al recibir el premio dijo algo que lo enaltece, da pena, me dio muchísima pena escuchar a Olivo de León intervenir de la manera en la que lo hizo en el acto de Juan Bolívar. Olivo es mi amigo, pero yo lamento su intervención. Y tengo que entenderlo porque las personas aprovechan la oportunidad que pueden delante de un presidente para plantearle cosas. Pero es lamentable, y lo decía Juan Bolívar, que por los bajos salarios que perciben los periodistas en las empresas periodísticas, promedio 20.000 pesos, se ven obligados a estar reclamándole al Estado que le pensione. Es el sector privado que le debe pensionar, las empresas privadas donde la que laboran, pero no tienen las pensiones, tienen que recurrir al Estado. Y el Estado no es un barril sin fondo. No es un barril sin fondo. Ya quisiéramos nosotros ayudar a muchísima gente. El presidente lo decía, creamos un fondo de 500 millones para enfermedades catastróficas, para que la gente no tuviera que empeñar su casa ante un cáncer, un problema de corazón abierto. Pero no habrá no alcanzó. No habrá pensión. Vamos a ver si es posible, pero no podemos desguañangar la economía. Tenemos que ser disciplinados porque estamos mandando un mensaje. Pero ojalá que las empresas periodísticas privadas puedan proteger a sus empleados. Siempre grato conversar con usted. Gracias por las informaciones que nos deja y poner la perspectiva al gobierno en estos próximos 2 años. Gracias a ustedes. Le pide tú a Roberto. Así es. Bueno, pues gustosamente entonces me place despedirlo y haber tenido el honor ya de compartir en este escenario bajo esta nueva modalidad. Pues de esta manera concluye esta entrevista con el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, portavoz del Gobierno y director general de Comunicaciones de la Presidencia. De esta manera igualmente tanto mis compañeros como yo nos despedimos de todos ustedes y esperando reencontrarnos mañana en el mismo horario. Pásenla bien.